El que le diga a usted que este caso establece que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos no ha leído este caso. Y lejos de ser un golpe al Estado Libre Asociado, es un reconocimiento importante del logro alcanzado por todos los puertorriqueños. Grabo esta cápsula informativa para Resistencia Autonomista. Vamos a utilizar estas cápsulas informativas para mantener una vía de comunicación con el pueblo de Puerto Rico y para contestar muchas de las tergiversaciones, informaciones incorrectas que se discuten en el transcurso de una campaña electoral. Y hoy quiero atender una de esas, una que he percibido que está haciendo su entrada de una manera muy agresiva a la discusión política en Puerto Rico, y es las implicaciones que han tenido para el país y para este debate el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Puerto Rico versus Sánchez Valle. ¿Quién es Sánchez Valle? ¿Qué dice ese caso? ¿Cuáles son las implicaciones que ese caso tiene para las deliberaciones de estatus político de Puerto Rico? ¿Qué es la cláusula de doble exposición y cómo es que esto llegó al Tribunal Supremo? Fundamentalmente, el caso de Sánchez Valle es un señor que se llama Luis Sánchez Valle, que fue arrestado por la policía de Puerto Rico luego de que éste intentara venderle unas armas ilegales a un policía encubierto de las uniformadas. Y en el caso de Sánchez Valle, pues Puerto Rico le radicó una acusación criminal al señor Sánchez Valle por violar las leyes de armas de Puerto Rico. Mientras ese caso está caminando por el Tribunal de Puerto Rico, vino la Fiscalía Federal y radica un caso por violaciones a leyes federales en contra del señor Sánchez Valle por la misma situación, por haberle vendido a un policía de Puerto Rico un arma ilegal. Así que aquí usted tiene un choque de dos acusaciones, una federal y una estatal, provocadas por un solo acto, la venta de un arma ilegal. El señor Sánchez Valle se declara culpable en el caso federal y le dice al Tribunal de Puerto Rico que hay una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, en la quinta enmienda, que impide que a una persona se le acuse por el mismo caso dos veces. Y él entendía que por Puerto Rico y Estados Unidos ser una misma soberanía o estar unidos en la soberanía para efectos de la cláusula de la doble exposición, pues deberían desestimar el caso en Puerto Rico. Así es como empieza esto. Y él le plantea a la Corte de Puerto Rico que bajo la quinta enmienda de la Constitución tenían que desestimarle los cargos en Puerto Rico. Y Puerto Rico, vino el Departamento de Justicia y se opuso. Y así perdió el caso en Puerto Rico, lo perdió en el Tribunal Supremo. El Departamento de Justicia lo apela a Boston y de Boston es que llegamos al Tribunal Supremo. Y de ahí es que surge el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle. Y esencialmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que dice aquí es que le compete estudiar la historia constitucional de esa cláusula de doble exposición y aplicarla a la realidad de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y en este caso, el Tribunal Supremo hizo unas expresiones sobre el Estado Libre Asociado que es importante mencionarlas en el transcurso de una campaña político-electoral. Primero, el tribunal determina que Puerto Rico creó en el 1952, luego de un desarrollo constitucional con los Estados Unidos, creó una relación política nueva llamada Estado Libre Asociado, y de hecho lo dice en español, aquí lo dice, "He created a Commonwealth", el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que provoca obviamente la pregunta de por qué el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tan reciente como el 2015, hace un reconocimiento abierto al Estado Libre Asociado como una nueva relación política, pero aquí en la legislatura de Puerto Rico no la pueden incluir por nombre y apellido en la papeleta del plebiscito del 11 de junio. Y así sigue. En este caso, vuelve. Y yo les invito a que lo busquen en la página del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y aquí dice, lo voy a poner aquí, que Puerto Rico, y está subrayado, ha desarrollado una relación política de hecho excepcional
con los Estados Unidos como Estado Libre Asociado. Dice, Puerto Rico today has a distinctive, indeed exceptional, status as a self-governing Commonwealth. Pregunto, ¿por qué el Tribunal Supremo lo puede reconocer como una relación política excepcional, pero la legislatura de Puerto Rico no lo pueden incluir por nombre y apellido en la papeleta del plebiscito del 11 de junio? Y así sucesivamente durante todo el texto del caso hay expresiones del desarrollo constitucional de Puerto Rico y las mayores expresiones de respeto al logro alcanzado por el pueblo de Puerto Rico. Y vuelvo y pregunto, aquí hasta eliminamos la celebración del Día de la Constitución de Puerto Rico, pero el Tribunal Supremo la respeta y hace una expresión válida sobre el valor que tiene para el pueblo de Puerto Rico y para los Estados Unidos también. En esencia, este caso lo que determina es que la cláusula de doble exposición, cuando tú la ves en su desarrollo histórico, esa cláusula existe desde que se crea la Constitución hacia adelante. Antes de la Constitución, los estados, que todavía no eran estados federados, tenían unos poderes, y que cuando tú vas a la raíz de dónde viene el poder del Estado para iniciar un proceso de una acusación criminal, pues el proceso histórico te lleva hasta antes de la Constitución. Y es por eso que esa línea que tiene de poder el Estado corre de forma paralela a la línea federal, que va desde la Constitución en adelante. Y por lo tanto, mientras esas dos líneas están corriendo, pues puede un Estado iniciar una acusación criminal de forma sucesiva al gobierno federal, y el gobierno federal puede hacer una acusación sucesiva a un acto criminal que también está siendo enjuiciado en la Corte Estatal. Eso es lo que resuelve este caso. Y hace la distinción que en el caso de Puerto Rico, esa línea del Estado Libre Asociado sale de la Constitución Federal, se crea la Constitución de Puerto Rico, y de ahí es que sale el poder del Estado de Puerto Rico para acusar. Por lo tanto, la doctrina requiere que el tribunal vea la fuente de origen más antigua, no la más inmediata. Y en esa más antigua, en el caso de Puerto Rico, por Puerto Rico haber sido adquirido por Estados Unidos dentro del contexto de la guerra hispanoamericana, lo lleva a la Constitución. Y por lo tanto, para efectos de esa cláusula de la quinta enmienda, Puerto Rico y Estados Unidos son la misma jurisdicción. Y eso es lo que determina el caso de Sánchez Valle. Y ese caso termina con una cita que yo creo que es importante ver aquí. Y dice, Puerto Rico boasts a relationship to the United States that has no parallel on our history. Que Puerto Rico mantiene una relación con los Estados Unidos que no tiene paralelo en la historia. Y que como resultado de esa relación, a Puerto Rico le asisten hoy diferentes maneras de encaminarse a su futuro. Así termina la última página del caso de Sánchez Valle. El que le diga a usted que este caso establece que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, no ha leído este caso. Este caso marca un punto importante en la discusión constitucional del Estado Libre Asociado, y lejos de ser un golpe al Estado Libre Asociado, es un reconocimiento importante del logro alcanzado por todos los puertorriqueños. El próximo 11 de junio toma una decisión informada y haz como Resistencia Autonomista, defiéndela.